Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. 2025 sin duda fue un año que me dejó grandes lecciones. Yo, al igual que tú, lloré, pero también reí. La vida me presentó pruebas que me hicieron sentir pequeña y en otras ocasiones me sentí grande por librarlas con toda fortaleza. Pero sin duda fue un año en donde aprendí a atesorar y amar mucho más mi hogar. Fue un año en donde aprendí que levantar mi voz ante una injusticia no me hace una persona conflictiva. Fue un año en donde aprendí a conocer mis límites y a no avergonzarme por pedir ayuda. Entendí que pedir ayuda no me hace menos mujer o más débil. Fue un año en donde reí, pero también me sequé muchas lágrimas. Las circunstancias no siempre fueron amables conmigo, sin embargo, nunca faltó un destello de luz, un destello de esperanza que alumbrara incluso el día más oscuro. Y es entonces cuando entiendes que todo obra para bien y todo está abonando para tu crecimiento y para el mío. Podemos depositar toda nuestra vida en el Dios que sostiene el universo. Así como sostiene las estrellas, nos sostiene a nosotros. Y en este tiempo he aprendido que la verdadera riqueza no está en tener más espacio, en tener una casa más grande, sino aprender a estar contenta, satisfecha con lo sencillo. Mi familia, el tiempo juntos, el tiempo compartido en una mesa disfrutando de una rica comida. Los momentos cotidianos son un constante regalo. Familia bonita, ¿y qué creen? El día de hoy mi esposo me va a estar acompañando a hacer el desayuno. Ya saben que estamos en temporada festiva, mi esposo también está de vacaciones, así que nos levantamos un poquito más tarde y la manera que tenemos de avanzar el desayuno rápido es haciéndolo los dos juntos. Le da pena, así que no me lo juzguen, por favor, no me lo vayan a juzgar. Mi esposo se ha empezado a interesar un poquito más en la cocina. Él me comenta que se ha dado cuenta que es importante que un hombre también le haga frente a esta área de la vida, porque hay momentos en donde definitivamente la esposa va a necesitar de la ayuda del esposo, en momentos en donde se acaba de aliviar de un bebé, en donde está cruzando por alguna enfermedad. Y no se crean, familia, yo también he aprendido a ser compartida en esta área con mi esposo. Como mujeres, no sé si les pasa, pero a veces ya tenemos un quemador preferido, un sartén preferido. Ya le tenemos el modo a todo, tenemos un trapito para secar y otro para limpiar. Y a veces vienen los esposos y nos hacen todo un caos. Pero ellos nunca nos van a ayudar si en todo momento estamos queriendo controlar cada detalle de las cosas. Por cierto, familia, he estado un poco desconectada de mis redes sociales y también me he demorado un poquito con los videos porque he estado aprovechando este tiempo para estar con mi familia
Y también he recibido muchas visitas aquí en casa. He estado recargándome mucho para regresar este año con ustedes y con todas las ganas. Se siente mucho frío el día de hoy aquí en el pueblito, así que vamos a aprovechar este clima con una deliciosa taza de chocolate caliente. La mesa que ven por acá es la mesa de trabajo de mi esposo. Solamente la estuvimos adaptando para hacer nuestro comedor el día de hoy. Y vean qué bonita quedó. Mi hija inmediatamente nos preguntó si nuevamente era Navidad o por qué estábamos desayunando aquí. Justo estábamos pensando que nos falta un comedor bonito en esta área de la casa y ese es uno de los proyectos que tenemos para este año que está por iniciar. Espero que puedan acompañarnos. Vamos a tomar un rico cafecito con nuestras galletitas. Familia bonita, y nos van a acompañar el día de hoy a conocer un pueblito mágico que se encuentra a las afueras de la ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aprovechando que vamos a ir a visitar un ratito a mi cuñada. Así que, aunque vamos un poquito tarde, espero que todavía encontremos los puestos de artesanías. Familia bonita, ya nos encontramos por acá en Chiapa de Corzo y quiero que vean el cambio de clima tan extremo. Estamos solamente a unos 45 minutos de diferencia del pueblito a este lugar y bueno, ya se siente bastante calor, un poquito de bochorno también, pero quiero mostrarles un poquito para que puedan conocer. Vean, familia bonita, les enseño brevemente. Aquí en Chiapa de Corzo podemos encontrar varios pasillos con artesanías y con productos típicos de Chiapas, como lo es el café, el chocolate, el tascalate, que también es una bebida típica de Chiapas. Vean nada más estos artículos artesanales decorativos para la casa. Y en este pasillo encontramos de todo. Por acá estuve encontrando algunos especieros y todos esos productos que pueden ver son hechos a mano por artesanos locales. Yo necesito venir acá con bastante presupuesto para llevarme muchas cosas para la casita. Vean nada más qué bonito está este molcajete.
Por acá encontramos manguito verde. Vean, todo se ve súper rico. ¿Cuál le prepara, mamita? ¿Qué le prepara, chula? Gracias. Jícama, sandía, mango verde. Siempre que vengo a visitar a mi cuñada, paso por este andador. Me gusta mucho el ambiente que hay por acá, también la ropa típica de Chiapas que se puede observar, y al finalizar los puestecitos está el río. Y frente al río encuentras las palapas en donde puedes degustar del delicioso pozol, bebida típica de Chiapas, de una mojarra frita, de un coctelito de camarón, entre otras delicias de nuestro estado. Si vienes a Chiapas, tienes que venir a visitar por acá. Wow, está muy bonito. El año se termina, un nuevo año comienza y muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos en qué cosas crecimos, qué cosas de nuestra vida cambiaron, en qué somos mejores. Y a veces al ver la lista del año pasado nos damos cuenta que no avanzamos como quisimos o como esperamos. Quiero en esta noche mandarte un fuerte abrazo desde donde quiera que tú estés viendo este video. Deseo de todo corazón que en medio de las adversidades que puedas estar viviendo, una enfermedad, una situación matrimonial complicada, rebeldía con los hijos, situación económica complicada, te mando un abrazo con todo mi corazón y deseo que la paz de Dios llene e inunde tu corazón. Mi familia bonita, mi familia preciosa, como siempre les digo, no son meramente palabras de aquí para afuera, es algo que está en mi corazón. Y les doy muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de entrar a sus hogares a través de estos videos. Gracias de verdad por impulsarme a ser mejor aquí en esta plataforma de YouTube. Y deseo que este año que empieza podamos seguir creciendo, podamos ser mejores amas de casa, mejores hijas, mejores esposas, mejores madres. Que tengan un bonito fin de año y que este año que empiece muy bonito para ustedes. Les mando un fuerte abrazo con todo mi amor. ¡Feliz Año Nuevo!